Bueno, pues llegamos a la parada final de nuestro viaje por la obra de Joseph Schumpeter. Y hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de su pensamiento, para entender de verdad al hombre que vio el capitalismo como, como una tormenta imparable de destrucción creativa. Venga, empecemos por el concepto estrella, ¿no? Su idea más famosa, la destrucción creativa. Para Schumpeter, ojo, esto no es un daño colateral del capitalismo, que va, es el motor, es la fuerza que lo mueve todo, la que va arrasando con lo viejo para que puedan hacer lo nuevo. Es, vamos, la esencia pura y dura del sistema. Claro, la pregunta es, ¿quién era este hombre? ¿De dónde sale alguien que ve el capitalismo de esta manera como una tormenta sin fin? Pues para entender la teoría es que no queda otra. Hay que mirar a su vida. Porque sus ideas no salieron de un despacho, no. Se forjaron a base de golpes, en mitad de la historia con mayúsculas y de la tragedia más personal. A ver, Joseph Schumpeter nace en 1883, y es que es hijo de su tiempo y de su lugar. Es un producto de ese mundo tan opulento, multicultural que era el Imperio Austrohúngaro. Un imperio que, sin que casi nadie lo supiera, ya estaba condenado. Y él lo vería derrumbarse con sus propios ojos. Imaginemos esa Viena de fin de siglo, la capital deslumbrante de un imperio gigantesco. Era el centro cultural de Europa. Pero claro, todo eso era una apariencia de estabilidad. Ese mundo, que parecía eterno, fue lo que le marcó a fuego. Le hizo entender lo que era el cambio de verdad, el cambio que lo arrasa todo. Porque debajo de todo ese brillo ya se estaba cociendo la tormenta que lo iba a destruir por completo. Y es que Schumpeter desde muy joven tenía una ambición, pero una ambición tremenda. Su objetivo no era añadir una nota a pie de página en los libros de economía. No, él quería ponerlo todo patas arriba, revolucionar por completo cómo se entendía el sistema. Y claro, no es que se lo tuviera que imaginar. Lo del espíritu emprendedor lo llevaba en la sangre. Lo vio en casa. Su familia, con su fábrica textil, no se lo pensó dos veces a la hora de meter la primera máquina de vapor de la ciudad. Dio en primera persona lo que era la innovación disruptiva, cómo una tecnología podía cambiarlo todo. Eso, seguro, se le quedó grabado. Y aquí está el quid de la cuestión. Para Schumpeter, el emprendedor no es un gerente, no es un capitalista sin más. Es otra cosa, es una figura casi heroica, un visionario. Él usaba la analogía de un Caruso entre los cantantes, una figura única, excepcional, que ve un futuro que nadie más ve y es capaz de arrastrar al resto de la economía hacia allí. Con estas ideas, como ya vimos en otros momentos de la serie, se plantó de frente contra toda la economía de su época. Mientras todos los economistas clásicos buscaban el equilibrio, los estados de calma, él veía justo lo contrario. Veía un sistema en movimiento constante, una tormenta perpetua de innovación. Y es que la palabra destrucción no fue solo una teoría para él, la vivió en sus propias carnes y a una escala que es difícil hasta de imaginar. Su propia vida se convirtió en una especie de espejo terrible de sus ideas sobre la economía. Fijaos en la cronología. Es que es brutal. En apenas 10 años lo pierde absolutamente todo. Su país, el imperio, se derrumba. Y su intento de carrera política fracasa. Su fortuna personal se esfuma con la quiebra de un banco. Y luego llega lo peor. En el verano de 1926, en cuestión de semanas, pierde a su madre, a su mujer en el parto y al hijo que acababa de nacer. Todo. Lo perdió todo. Lo que escribe en sus diarios de esa época es desgarrador. Revela a un hombre completamente roto, y ese dolor, según cuentan sus biógrafos, ya no le abandonó nunca. Lo llevó siempre por dentro, oculto tras esa fachada de genio, de intelectual brillante. Es increíble, pero fue justo ahí, en el fondo de ese abismo de pérdidas, donde encontró su idea más potente. Entendió que la creación y la destrucción no se pueden separar, que van juntas, y no solo en la economía, sino en la vida. Es tremendo pensar que su mayor tragedia personal fue, en cierto modo, la clave de su mayor descubrimiento intelectual. Pero la vida sigue. Y para Schumpeter, su traslado a Estados Unidos a principios de los 30 fue como un segundo acto. Una huida de un continente que se caía a pedazos para intentar empezar de nuevo. El cambio fue radical. Dejó atrás el caos absoluto de la Europa de entreguerras, la República de Weimar desintegrándose, la hiperinflación y sobre todo la sombra cada vez más grande del nazismo, y llegó a la estabilidad académica de Harvard, a un mundo de prestigio y sobre todo de futuro. Y allí en Harvard, a pesar de llevar esa procesión por dentro, se convirtió en una figura intelectual de primerísimo nivel. Ayudó a profesionalizar la economía en Estados Unidos, fundó sociedades, sus clases eran legendarias. Y no solo eso,
usó su nueva posición para ayudar a muchísimos académicos, sobre todo judíos, a escapar del horror nazi que se estaba apoderando de Europa. Y así, toda esa vida, todo lo que había visto, la caída de imperios, el auge y caída de industrias, la destrucción de su propia familia, todo eso cristalizó por fin en su gran obra, la de 1942. ¿Puede sobrevivir el capitalismo? No, no creo que pueda. Así tal cual. Así empieza su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia. Un puñetazo en la mesa desde la primera línea. Una provocación en toda regla. Pero, cuidado porque ese no de Schumpeter tiene mucha miga. A ver, que nadie se confunda. Esto no tiene nada que ver con Marx. No es una profecía de que el sistema va a fracasar por sus contradicciones. Es un argumento sociológico mucho más sutil. Lo que Schumpeter dice es que, paradójicamente, el propio éxito del capitalismo es lo que lo condena. Su increíble capacidad para generar progreso y una mentalidad crítica acaba volviéndose contra él. El emprendedor individual se ve sustituido por grandes empresas burocráticas y surge una clase intelectual que, habiendo crecido gracias al sistema, lo ataca y prepara el terreno para otra cosa, para una especie de socialismo. El punto clave aquí es que el capitalismo es un proceso evolutivo, no puede quedarse quieto. Y Schumpeter no estaba ni aplaudiendo ni lamentando este final. Fiel a su estilo, actuaba como un médico, como un analista frío que simplemente diagnosticaba una transformación histórica que le parecía inevitable. Una transformación, además, provocada por las propias fuerzas que el capitalismo había puesto en marcha. Y como hemos ido viendo a lo largo de todos estos análisis, el libro es mucho más. Es una visión total. No solo habla de economía, sino que presenta su famoso modelo competitivo de la democracia, critica la economía clásica. Es la obra cumbre de una vida entera intentando entender cómo se conectan la economía, la sociedad y la política. Su idea de la democracia como una lucha competitiva entre élites, por ejemplo, sigue siendo igual de provocadora hoy que cuando la escribió. Al final, su obra nos deja con preguntas que son las nuestras, las de hoy. ¿Es posible pensar la democracia sin caer en idealismos? ¿Qué nos dice Schumpeter sobre nuestro futuro con la que está cayendo con la innovación digital y las crisis políticas? Es que su caja de herramientas para pensar sigue siendo de una relevancia brutal. La verdad es que preparar todo este recorrido ha sido un viaje alucinante a la mente de uno de los grandes pensadores del siglo XX. El objetivo que nos marcamos era claro. No queríamos solo contar sus ideas, sino que se entendiera de dónde venían, cómo estaban conectadas a una vida tan marcada precisamente por la creación y la destrucción. Así que la pregunta final queda en el aire. Schumpeter nos enseñó que el progreso y la destrucción son dos caras de la misma moneda. Y hoy, en plena era del capitalismo digital, ¿qué se está creando? Y sobre todo, ¿qué se está destruyendo? Ahí queda la invitación para volver a estas ideas y usarlas para mirar el mundo, porque la tormenta de Schumpeter, de eso no hay duda, sigue soplando con más fuerza que nunca. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje.